Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 5 y en esta oportunidad te explicaremos un ejercicio relacionado con la durabilidad de los rodamientos rígidos de bolas, correspondiente a la semana 7 del curso de gestión de mantenimiento. Primero debemos saber qué es un rodamiento. Para eso le voy a dar pase a mi compañero que va a explicar más a fondo sobre el tema de los rodamientos y sus funciones. Buenos días compañeros y profesor. Hoy me tocó exponer la durabilidad del rodamiento de contacto angular. Pero primero, ¿qué es un rodamiento? Un rodamiento es una pieza mecánica que sirve para reducir la fricción entre un eje y una máquina, permitiendo que las partes giren de manera suave y eficiente. Su función principal es reducir la fricción entre piezas, facilitar el movimiento de ejes, soportar cargas y disminuir desgastes. Los tipos de carga. Los rodamientos trabajan soportando diferentes fuerzas llamadas cargas. Carga radial es la fuerza que cae de lado sobre el rodamiento. La carga axial es la fuerza que va en dirección del eje. Y la carga combinada es cuando existen fuerzas radiales y axiales al mismo tiempo. Dependiendo del tipo de carga, se selecciona el rodamiento adecuado. Los tipos de rodamientos. Rodamiento de bolas. Trabajan bien a altas velocidades, soportan cargas moderadas. Rodamientos de rodillas cilíndricos soportan cargas radiales grandes. Rodamientos cónicos soportan cargas combinadas muy usados en vehículos y maquinaria pesada. Rodamientos de contacto angular diseñados para soportar cargas radiales y axiales simultáneamente. Selección de rodamiento. Según la carga aplicada, según la velocidad de trabajo y según las condiciones de operación. La durabilidad de rodamientos. La vida útil depende de la carga, la velocidad, la lubricación, temperatura y mantenimiento. La fórmula de vida útil es L10 igual a vida nominal en revoluciones, L10 horas igual a vida útil en horas. Mientras menor sea la carga, mayor será la duración. Aplicaciones industriales. Esto se aplica mayormente en los automóviles, motores, maquinaria industrial, industrias aeronáuticas, las motos y muchas cosas más. Conclusiones. Los rodamientos son fundamentales en sistemas mecánicos, reducen fricción y desgastes. Su duración depende de las condiciones del trabajo. Gracias. Le paso siguiente a mi compañero. A continuación, presentaré el caso de, de la semana 7. En esta tabla podemos observar el catálogo de rodamientos. Para este ejercicio trabajaremos con el rodamiento tipo 6311. En esta tabla obtendremos algunos datos importantes para el cálculo. Los datos utilizados son carga radial, carga axial, carga dinámica y capacidad estática y la velocidad de revoluciones por minuto. Que como ya lo mencioné, la carga radial es de 14 newtons, la carga axial de 9 newtons, la carga dinámica de 82 newtons y la carga estática de 29 newtons. Y la velocidad del motor es de 3500 revoluciones por minuto. Que en este caso trabajaremos con X en 0.56 y Y en 1.45. Ahora debemos formar la razón entre la carga axial y la capacidad estática de rodamiento. La fórmula que utilizaremos es Fa dividido entre Co. Ahora reemplazamos los datos y Fa es igual a 9 newtons.
y Co es igual a 29 newtons. Y el resultado aproximado es de 0.31. Este valor es muy importante porque nos permite ingresar a la tabla de factores de rodamiento y obtener los valores de E, X y Y, que serán utilizados posteriormente para calcular la carga dinámica equivalente. Ahora debemos formar la segunda razón. La fórmula es Fa dividido entre V por Fr. En este caso, Fa es igual a 9 newtons, Fr es igual a 14 newtons y V es igual a 1, porque el aro interior del rodamiento está girando. Entonces reemplazamos. 9 dividido entre 1 por 14. El resultado aproximadamente es de 0.64. Ahora comparamos el valor con E. Tenemos que Fa dividido entre V por Fr es igual a 0.64, igual a 0.32. ¿Cómo que 0.64 es mayor que 0.32? Entonces cumple con la condición. Fa dividido entre V por Fr es mayor que E. Por lo tanto, utilizaremos los factores X igual a 0.56 y Y igual 1.45. La carga dinámica equivalente se representa con la letra P. La fórmula que utilizaremos es P igual a X por Fr más Y por Fa. Ahora reemplazamos los valores. P es igual a 0.56 por 14 más 1.45 por 9. Primero resolvemos. 0.56 por 14 es igual a 7.84. Luego, 1.45 por 9 es igual a 13.5. Ahora sumamos 7.84 más 13.5. Y al final obtendremos que P es igual a 16.84 newtons. Ahora utilizamos la fórmula de la vida útil nominal del rodamiento. La fórmula es L10 igual a 10 elevado a la 6 dividido entre 60 por 3500 multiplicado por 82 dividido entre 16.84 elevado al cubo. Primero resolvemos. 60 por 3500 es igual a 210.000. Luego 10 elevado a la 6 dividido entre 210.000 es aproximadamente a 4.76. Después 82 dividido entre 16.84 es aproximadamente a 4.87. Ahora elevamos al cubo. 4.87 elevado al cubo es aproximadamente 115.4. Finalmente, 4.76 multiplicado por 115.4 y obtendremos 549.767 horas de funcionamiento. Y bueno, el resultado final que tendríamos, que la vida útil aproximadamente de rodamiento es de 549.767 horas de funcionamiento. En conclusión, podemos decir que la vida útil de un rodamiento depende principalmente de la carga aplicada y de la velocidad del funcionamiento. También aprendimos a calcular la carga dinámica a equivalente y la duración teórica, utilizando fórmulas de ingeniería aplicadas en el mantenimiento industrial. En este cálculo es importante porque ayuda a prevenir fallas y permite planificar el mantenimiento de las máquinas antes de que ocurra una avería. Gracias. Antes de resolver un ejercicio, les voy a mostrar un video acerca de cómo se inventó la soldadura eléctrica.
Estas son dos piezas de hierro. Si aplicas pegamento industrial puedes unirlas, pero ocurre un problema. La resistencia mecánica de la unión no será suficiente, así que, siendo ingenioso como siempre, piensas en calentar los bordes del metal hasta un estado casi fundido y luego golpearlos con un martillo. De esta forma, los átomos del metal se difunden y se unen bajo presión, formando una sola pieza mediante unión metálica por forja. Pero este método es complicado, así que decides usar la energía del arco eléctrico para fundir el metal. Colocas las dos piezas juntas y las conectas a un circuito, iniciando un proceso de soldadura eléctrica. Luego acercas una barra conductora al punto de unión. En el momento en que hacen contacto, se genera un arco eléctrico de alta temperatura, superando los 3000 grados, que funde instantáneamente los bordes del metal. Cuando el material se enfría, las piezas quedan unidas como una sola estructura sólida. Sin embargo, el hierro a altas temperaturas reacciona con el oxígeno, causando oxidación del metal y debilitando la unión. Entonces mejoras el proceso, reemplazas la barra por un electrodo de soldadura recubierto, compuesto por un núcleo metálico y materiales protectores. Cuando aplicas este electrodo, no solo se funde el metal base, sino también el propio electrodo, generando un baño de fusión controlado. Se forma una escoria protectora que cubre el metal fundido y evita el contacto con el aire. Además, elementos como manganeso y silicio se integran, mejorando la resistencia estructural de la unión. Y después de todo tu trabajo, felicidades, acabas de inventar la soldadura eléctrica moderna. Ahora seguimos con la resolución del ejercicio. Nos pide determinar el presupuesto de soldadura en términos de material consumible, electrodos, mano de obra y energía eléctrica requerido para la siguiente ejecución de trabajo. Nuestros datos, las cerchas metálicas, 52 unidades, el número de uniones soldadas por cada cercha, 98 cordones por unidad, la longitud del cordón de soldadura, igual a 8 centímetros, y el área transversal, 9.36 centímetros cuadrados. Para este ejercicio se van a utilizar electrodos E6013 de 350 milímetros de longitud y un octavo de pulgada de diámetro. Para hallar el área transversal, usamos trigonometría. En sí, no es un triángulo, es de otra forma, pero para términos prácticos lo asociamos a un triángulo. Para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Tenemos que hallar BC y CA, lo multiplicamos y lo dividimos entre 2 y nos da el área. Para resolver esto usamos trigonometría. El seno de 37 viene a ser 3 entre CA. Despejamos, CA es igual a 3 entre seno de 37, este valor. Ahora para el triángulo grande, acá es 53 grados. El seno de 53 viene a ser 3 entre CB, que es la hipotenusa. Despejamos también CB. Tenemos CB y CA. Entonces para la línea transversal multiplicamos estos dos entre 2 y nos resulta 9.36 centímetros cuadrados como área transversal. Nos dan las condiciones operacionales del proceso: la soldadura manual, el porcentaje 30%, la eficiencia práctica de deposición 66%, la eficiencia de equipo de soldadura 74%, el costo de mano de obra 1.75 soles por hora, el costo de energía eléctrica 0.19 soles por kilowatts, la corriente eléctrica 115 amperios, tensión eléctrica 24 voltios, tasa de deposición 1.5 kilogramos por hora, el costo de la libra de electrodos 0.92 soles por libra, la densidad de aleación metálica de acero al carbono 7.80 gramos por centímetro cúbico. Ahora, empezamos la solución. Empezamos por hallar el volumen del cordón total de soldadura. Nos da la fórmula que el volumen es igual a la longitud de cordón de soldadura por el área transversal. Nosotros tenemos que la longitud es 8 centímetros, el área transversal 9.36 centímetros cuadrados. El volumen viene a ser la multiplicación. Aquí calculamos cuánto espacio ocupa una soldadura. Ahora, si multiplicamos por el número de uniones soldadas y el número de cerchas, nos da cuánto material de soldadura habrá en total. Ahora que ya sabemos el volumen, queremos hallar cuánto pesa toda esta soldadura. Pasamos al paso B, cálculo de la masa del metal depositado. La fórmula nos dice que es el volumen por la densidad. Entonces multiplicamos el volumen que ya hallamos anteriormente por la densidad, que es 7.80. Entonces a este número lo pasamos a kilogramos, lo dividimos entre 1000 y para pasarlo a libras lo multiplicamos por 2.20 y nos resulta 6563.70. ¿Y por qué es importante? Porque los electrodos se compran por peso. En conclusión, aquí se calculó
¿Cuánto pesa toda la soldadura? Ahora pasamos al paso C, nos pide hallar la cantidad teórica consumida de electrodos. ¿Qué son en los electrodos? Son las varillas que se derriten para soldar. Ahora, la fórmula nos dice que es igual a la masa del metal depositado por 1.8. Este 1.8 es un valor que nos representa los desperdicios, las salpicaduras que pueden haber. Entonces, la cantidad teórica en kilogramos nos sale 5.359.04 y en libras 11.814. Ahora, hallamos la cantidad real. La cantidad real viene a ser la cantidad teórica entre la eficiencia. Usamos la cantidad teórica en libras y le dividimos entre la eficiencia. Nos da que la cantidad real consumida es 17.901. ¿Qué es la eficiencia? Significa que no todo el electrodo se aprovecha, sino que hay una parte que se pierde. Aquí se calculó cuántos electrodos realmente se necesitan considerando pérdidas y desperdicios. Vamos a hallar el tiempo real de soldadura. ¿Qué significa cuánto demorará el trabajo? La cantidad de consumida de electrodos que tenemos 5.359, la tasa de deposición 1.5. ¿Qué significa? Significa que cuánto puede soldar el trabajador por hora. El tiempo teórico viene a ser la división entre la cantidad consumida de electrodos entre la tasa de deposición que nos resulta 3.572.70 horas. Ahora, el tiempo teórico de soldadura, 3.572.70 que hallamos. La tasa de ocupación es un 32%. El tiempo real nos resulta de dividir 3.572.70 en 32% y nos da 11.164.68. ¿Por qué hay tiempo teórico y tiempo real? Porque el tiempo teórico es lo ideal, pero en la realidad el trabajador descansa, cambia de electrodos, entonces el tiempo real es más grande. Tenemos el voltaje de 24 voltios, el amperaje de 115 amperios, la potencia consumida 2760 watts, la potencia consumida en kilowatts 2.76, la eficiencia de la máquina de soldadura 74%, la energía total teórica consumida viene a ser por el tiempo teórico por la potencia consumida, nos resulta 9.860.64. Ahora la energía total real consumida viene a ser la división entre esta energía total teórica consumida entre 74%. Aquí calculamos el consumo eléctrico del equipo de soldadura. Ahora el presupuesto de soldadura, aquí es donde todo lo convertimos en dinero. El costo de electrodos, tenemos la cantidad por el valor de cada electrodo en libra, el monto, la multiplicación, aquí el costo de obra de la mano de obra, la cantidad, el valor y el monto, la multiplicación, el costo de la electricidad, la cantidad usada que se va a usar, el valor 0.19 kilowatts y el monto, la multiplicación. Aquí la importancia del costo de electrodos tiene 43%, de la mano de obra 51%, que es más que el costo de electrodos y el costo de electricidad. El costo de electricidad 7%, suman 100%. El presupuesto de gastos operativos, que son gastos adicionales de la empresa, como gastos en oficina, en administración, en transporte. El presupuesto total viene a ser la suma del presupuesto de soldadura más el presupuesto de gastos operativos. Por último, hallamos el precio final del servicio de soldadura. Como ya hallamos el costo total, que viene a ser los costos de producción más los gastos operativos, que nos resultó 50.100.55 soles, más la utilidad, que lo representamos con el 20%, ya que toda empresa necesita ganar. Entonces el 20% de 50.100.55 viene a ser 10.020.11 soles. La suma de esto nos resulta 60.120.66 soles. Este valor nos dice que es el precio final de venta del servicio de soldadura. Gracias. Buenas tardes, profesor. Acá le estoy presentando el problema que le voy a exponer hoy, que es determinar el presupuesto de soldadura. Acá tenemos los datos del problema, que es 58 unidades.
tenemos 108 también de número de unidades soldadas por cada cercha y 6 centímetros de longitud de cordón de soldadura. Y el área transversal, que es 0,72 centímetros cuadrados. Acá también tenemos los otros datos, que tenemos 35% para soldadura manual, 65% para eficiencia práctica, 75% para eficiencia del equipo de soldadura y así con todos los demás datos que tenemos acá. Ahora comenzamos con la solución del problema. Acá vamos a hallar el área transversal. Tenemos seno de 37 y este dato que vendría a darnos 0,60 y esto lo tenemos que dividir entre 3 y nos da, aquí tenemos 4,998 y lo mismo con seno de 53. Tenemos acá 3 entre CB. Y para que nos dé este dato tenemos que dividirlo, como podemos ver acá, los dos. Y ya una vez que ya tengamos este dato, estos dos datos de acá, vamos a multiplicarlo los dos para que nos dé 18,72. Eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar esto que podemos ver acá, 9,36. Allá, ahora continuamos con lo de abajo. Ya ahora aquí tenemos la longitud de cordón de soldadura. Tenemos de dato 6, porque ese dato está aquí arriba. Ya después, este dato también lo sacamos de acá, de lo que acabamos de hallar. El área transversal es lo que acabamos de hallar. Se coloca acá y lo único que tenemos que hacer para hallar el volumen del cordón, tenemos que multiplicar los dos. Y así hallamos el volumen del cordón. A ver, continuamos acá abajo. Nos pide el número de unidades soldadas. Eso tenemos como dato que está aquí, arriba. Después el número de cerchas, que es 58. Ese dato también lo tenemos aquí arriba. Y para hallar el volumen total, tenemos que multiplicar el volumen del cordón que hallamos acá por número de unidades soldadas y por número de cerchas. Y multiplicando esos tres nos va a dar 3051. A ver, continuamos. Continuamos con acá para hallar la masa del metal depositado en gramos. Tenemos que sumar esto. No, disculpa. Se tiene que multiplicar esta cantidad que sacamos con el volumen total por el 7,80 que tenemos acá como dato. Y al multiplicar esos dos datos nos va a dar 2743. Bueno, continuamos. Ahora ya pasamos con los kilos. Para hallar ese dato se tiene que los gramos dividir entre 1000 y nos dan los kilogramos. Y ahora para las libras solo tenemos que multiplicar. Tenemos que multiplicar el dato que está aquí, 2744, por las libras, que es 2204. Y ya, multiplicando esos dos nos va a salir las libras. A ver, continuamos
con acá, ese dato lo tenemos arriba. Ese dato lo tenemos arriba, el 1.80, que está acá. Bueno, a ver, continuamos. Tenemos que multiplicar el- esto, los kilos que nos había salido, por el 1.80 para que nos dé este dato. Y por último, tenemos que multiplicar las libras igualmente por el 1.80 y ya nos da este dato. Este dato lo bajamos, lo que nos había salido arriba, y este 65% es la eficiencia práctica de posición que tenemos, que lo habíamos puesto acá. Y para hallar las libras solo tenemos que dividirlo. Dividimos esto con 65% y nos da 16.000. Y ahora este dato lo tenemos arriba, solo lo bajamos, este también. Este tenemos que dividirlo, estos dos, para que nos dé este dato de acá. Esto solo lo bajamos, el 35% lo tenemos arriba, es un dato que nos dan. Y para hallar el tiempo de real de soldadura, solo tenemos que dividirlo también. Y nos da el tiempo real de soldadura. Ahora este dato también ese dato nos dan, así que solo lo bajamos, este también, ya, y ahora esto para hallar la potencia consumida que son los watts, tenemos que multiplicar estos dos y nos da 2760. Ahora, para hallar la potencia consumida, tenemos que dividir los watts entre 1000 y nos da 2.76. Aquí este porcentaje, que es la eficiencia de máquina de soldadura, nos dan arriba. Acá está la energía total teórica consumida, que solo tenemos que multiplicar el 2.76 por el tiempo teórico de soldadura y nos da 8.522. Y para hallar la energía total real consumida, tenemos que dividir el 8.522 entre 75% y nos da 11.363. Ahora, para terminar, solo tenemos que poner las cantidades que nos salió. En costo de electrodos nos salió 16.756, en costo de mano de obra nos salió 8.822, en costo de electricidad nos salió 11.363. Y estos valores tenemos que poner también de los datos que nos habían dado arriba. Ponemos el valor, la cantidad que hallamos, que nos salió, y para hallar el monto tenemos que multiplicar la cantidad por el valor y nos da un monto de 15.416, igual aquí abajo, para hallar el costo de mano de obra. Multiplicamos la cantidad por el valor y nos da 15.880. Y para el costo de electricidad, igualmente multiplicamos 11.363 por 0.2 y nos da 2.272. Y ahora, para hallar el presupuesto de soldadura, solo sumamos los tres montos. Como podemos ver acá, se suman los tres montos y nos da 33.569. Ahora, para hallar el porcentaje, tenemos que dividir el monto por el total. Entre el total tenemos que dividirlo y nos da el 46%. Igualmente acá, para hallar el 47%, dividimos el monto por el total y acá para que nos dé el 7% también se divide el monto entre el total. Ahora, la suma de estos tres, ya hacemos el 100%.
Ah, no. Y ya, pues eso es todo. Así, para hallar esto, el 10.000, tenemos que sacar el 30%. No, lo multiplicamos por el 30% y nos da 10.070. Y ya por último esto dos se suma. Y ya, y así llegamos también al 100% y eso es todo. Muchas gracias.